astronauts to the moon. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Para mí es un placer poder presentaros a Roberto, radiotelegrafista naval de la Armada Española y cabo primero. En el anterior episodio pudimos ver cómo atestiguaban cuáles eran los sistemas que utilizaban y cómo corroboraban que la forma de la Tierra era totalmente plana, totalmente recta y lisa. Y bueno, en este episodio pues me gustaría darle introducción a Roberto, ya que nos gustaría saber en qué barcos ha estado trabajando durante todos estos años. Y lo dicho, bienvenido. Fui militar voluntario, profesional, entré en el año 80 y estuve prácticamente hasta el 89. Estuve 9 años en la Armada, de los cuales estuve prácticamente 6 años embarcado, prácticamente un poco menos, pero bueno, 6 años embarcado, y después tuve 2 años en la ETEA, en la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada, y me especialicé en radiotelegrafista. Yo era radiotelegrafista. En los barcos que estuve embarcado, bueno, primero que nada entré en la Armada en el año 80, y en el año 80 fui a la ETEA, a la academia, estuve 1 año, y en el año 81 embarqué primero que nada en lo que se llamaba una fragata rápida, que era el Intrépido, la fragata rápida Intrépido. Ahí estuve en torno a los 8 meses, y después me fui destinado a un destructor, al Lepanto, donde estuve más o menos 4 meses. Después de ahí volví a la ETEA otro año, salí cabo primero radiotelegrafista y embarqué en un dragaminas, en el Odiel, donde estuve prácticamente 2 años, un poquito menos, pero bueno, 2 años. Y de ahí me fui destinado al CECON en Canarias, Centro de Comunicaciones, porque yo era radiotelegrafista. Pero bueno, no me gustaba estar en tierra y me volví a embarcar. Estuve embarcado en el Contramestre Castelló, que era un buque de aprovisionamiento de la Armada, ¿no? Y estuve navegando otros 2 años más o menos. Estuve navegando entre islas, y entre las Islas Canarias. Y cuando estuve con el dragaminas, pues estuve también en todas las Islas Baleares. Las conozco todas las islas. Las Canarias, las Baleares, las pisé todas. Y después embarqué en una marea, en una navegación, porque hubo un cabo primero que tuvieron una lesión, y embarqué yo en la corbeta Atrevida. Y fueron básicamente los barcos que estuve, que fueron 5, creo recordar. Perfecto, Roberto. Y una pregunta. Contactaste a través del último vídeo en el cual estuvimos viendo pues un instructor, ¿no?, del sistema lanzamisiles, ¿no?, Sea Sparrow, y dijiste que bueno, que todo lo que habías visto en dicho vídeo era correcto, ¿no? Este instructor decía que los sistemas que ellos estaban utilizando eran sobre un mapa el cual era totalmente recto y liso. Nada tenía que ver con el sistema esférico. De hecho, al final del vídeo hace un inciso diciendo que bueno, el giroscopio tiene en cuenta el oleaje para poder equilibrar lo que es el lanzamisiles, ¿no?, para que no falle debido a ese desvío de 1 metro, 2 metros que puede tener el oleaje, pero que en ningún momento el propio sistema parece tener en cuenta los 500, 1000 metros o incluso los 7000 metros de curvatura que indica dicho instructor, ¿no? Y al comentarme que tenías razón, pues bueno, a través de ello pues hemos estado en contacto y te quería hacer esta pregunta. ¿Has visto algún tipo de sistema, algún tipo de mapa que te pudiera indicar que hay esa ausencia de curvatura en algún momento? No, todos los instrumentos de navegación del barco, y de dirección de tiro y demás, nos indican y además están hechos los cálculos sobre una tierra plana y estática, es decir, plana y no se mueve. Voy a contar un poco cómo me di cuenta yo de que nos mentían y de que la tierra era plana.
Yo en el año, ya lo conté, que en el año 81 embarqué en la fragata Rápido e Intrépido y después de ahí pasé al Lepanto. En la fragata Rápido e Intrépido salíamos a navegar en un barco, era un barco ya bastante viejo, y salíamos a navegar por allí, por cerca de Ferrol, porque era un barco que daba servicio para instruir a los mecánicos y los contramaestres, ¿no? En maniobra salíamos a navegar todos los jueves. Todas las semanas salíamos a navegar, pero eran unas horas. Salíamos y entrábamos, andábamos por la ría de Ferrol, por allí por los alrededores hasta Coruña y por ahí. No nos movíamos mucho. Pero de ahí pasé, después me fui destinado al Lepanto. Y en el Lepanto sí que ya hice navegaciones mucho más grandes, ¿no? Tuve prácticamente 2 meses navegando sin parar. De los 4 que estuve en ese barco, 2 meses estuve navegando. Hicimos ejercicios de tiro. Pero bueno, ahí no me di cuenta de nada. ¿Por qué? Porque yo estaba siempre metido en la radio, porque un destructor es un barco bastante grande y digamos que todos los servicios, por así decirlo, están separados. La radio está por un lado, el CC está por otro, la sala de máquinas por otro, está todo separado. Bien, después me fui un año a la Escuela de Transmisiones de la Armada, de Electricidad de la Armada, y después volví al Dragaminas. Aquí fue donde realmente yo me pude dar cuenta de que la Tierra era plana, aunque me costó mucho trabajo asimilarlo, la verdad. Un Dragaminas es un barco que tiene unas características muy especiales, ¿no? Es un barco pequeño, relativamente pequeño, y cuya quilla es plana, precisamente para no chocar con las minas. Entonces nosotros hacíamos ejercicios por toda la zona del Mediterráneo, desde Cádiz, Rota, hasta Francia prácticamente, ¿no? Y en diversos puertos hacíamos maniobras cuando nos tocaba de dragado. Venía un minador, plantaba una serie de minas, que solían ser como 6 o algo así, a la entrada del puerto, en los alrededores, y después veníamos la flotilla de dragaminas y teníamos que descubrir dichas minas y dragar, vamos. Entonces nosotros nos movíamos teníamos unos mapas de extraordinaria precisión, como no puede ser de otra manera. Primero porque los mapas españoles son probablemente los mejores del mundo. Hay una serie de barcos que están continuamente haciendo mapas y dragando las ¿cómo se dice?, las costas, por decir, españolas e incluso de otros países también, ¿no? Vamos haciendo mapas. Y eran de una extraordinaria precisión. Y es 2 dimensiones, está en 2 dimensiones. Y sin embargo, una esfera no es plana y está en 3 dimensiones. Tú no puedes poner un mapa curvo. Hombre, no sé yo ahora con el GPS. Dicen que con el GPS sí se puede hacer, yo tengo mis dudas, pero bueno, será una aproximación, pero no se puede hacer exactamente igual. Bueno, mucha gente en el canal ya sabe poco más o menos de qué estamos hablando aquí, pero bueno, si podemos hacerlo de una forma lo más sencilla posible y entendible para cualquiera que se aproxime a este movimiento y a este interés, para que puedan saber el por qué no puede ser la Tierra esférica, ¿cómo se podría decir? Por una sencilla razón. Si tú coges una naranja o una cáscara de huevo, imagínate, coges el huevo y lo cortas por la mitad y te quedas la parte más redondita, que casi es una bola redonda. Y tú ese huevo tratas de estirarlo, o esa naranja tratas de estirarlo en una mesa y rompe. ¿Por qué? Porque está en 3 dimensiones y la mesa está plana en 2 dimensiones. Por lo tanto, tú no puedes representar una tierra redonda en un plano. Por eso todos esos mapas dan Gleason y todos esos tipos de mapas, todos dan distorsiones. ¿Por qué? Porque supuestamente si la Tierra es redonda, tú no puedes representar eso en un plano. No hay manera de hacerlo. Vale, por lo menos en aquel entonces no se podía hacer. Te estoy hablando de hace 40 años prácticamente. No existía ni el GPS, ni existía toda la tecnología que hay ahora. Y más con los mapas que tengo, el mapa del puerto de Valencia o de Barcelona o de donde sea, ¿no?, donde fuéramos a hacer la maniobra. Si lo veo
perfecto, y yo calculo después con los instrumentos, con el radar y con otros instrumentos que tiene el barco, y veo que coincide exactamente, es que la Tierra tiene que ser plana. Es decir, si yo estoy aquí plantado y miro a, no sé, imagínate a una boya y marca 4 millas con el radar, y efectivamente marca 4 millas, y voy a mirar en el plano y marca 4 millas, y voy a mirar, no sé, pongamos por ejemplo un faro que está a 20 millas y miro y marca 20 millas, digo, pues primero que nada, que a 20 millas el faro probablemente esté ya por debajo de la línea del horizonte, ya no se podría ni ver por la curvatura, pero bueno, lo sigo viendo. Pero aunque lo viera, no me puede dar la misma distancia, exactamente igual, porque se supone que yo estoy viendo una curvatura, ¿no? Se supone que la Tierra, o nos querían hacer creer que la Tierra era redonda, y por lo tanto yo estoy viendo una curvatura, y sin embargo yo lo estoy viendo que es plano, porque así me lo indica el plano del barco. Y ahí fue principalmente donde empecé a dudar. Sí, bueno, tengo entendido que España es una de las mayores potencias de construcción de minas. Así que hasta ese punto me parece muy interesante. También tengo entendido que el sistema de radar que se utiliza en un barco funciona en una línea completamente recta. Corrígeme si me equivoco, por favor. Yo me especialicé en microondas porque cuando yo estuve en el FECON en Canarias, estuve 6 meses viendo lo que estoy hablando y cómo funcionan los teléfonos móviles y todas estas historias, porque es lo mismo. Eso ya lo estudié yo de aquella. Tengo pues, por lo menos 60 cursos o más de formación distintos sobre ese tema. De entrada nos dicen, ¿no? Nos cuentan que los barcos, según se van alejando en el horizonte, llega un momento que se alejan una determinada distancia y se empiezan digamos, la curvatura, se empiezan a desaparecer por culpa de la curvatura. Bueno, eso fue una de las primeras cosas que comprobé que eso es radicalmente falso. Eso no es verdad, eso no hay por dónde agarrarlo porque es una mentira como una catedral, vamos, no es verdad, así de simple. Tú cuando de un barco dejas de verlo, porque se va haciendo pequeño, por perspectiva, por evaporación, sobre todo por la evaporación hace que, sobre todo la parte más baja del barco, vaya desapareciendo. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo estés, más acerca del nivel del mar, más evaporación hay, más neblina, digamos, que hay por culpa de la evaporación. Entonces tú esa parte es la primero que dejas de ver. Pero no porque desaparezca ninguna curva. Tú coges unos prismáticos potentes como los que teníamos en el barco, teníamos unos instrumentos muy potentes, prismáticos muy potentes, y lo seguías viendo, lo veías perfectamente. Estabas viendo mejor un barco a 40 millas y lo veías con los prismáticos. Y tú, ¿dónde está? Coño, me están contando de curvatura, que se mete en la curvatura en historias, pero es una mentira como una catedral, eso no es verdad. Aparte de que otra cosa que también nos contaban, ¿no? O cuentan, que las islas van apareciendo del horizonte, van asomando un poco, después un poco más. Eso no es verdad. Tú vas navegando, y yo entre islas, mira que navegué tiempo entre islas porque es donde más estuve, de hecho. Estuve 2 años navegando por las Islas Baleares y otros 2 años, o 2 años y pico, también navegando por las Islas Canarias, ¿no? O sea que las conozco bien. Y entonces tú ibas navegando y no veías nada. Y de repente, a lo mejor venía un poco viento, disipaba un poco la bruma y de repente veías una isla y la veías entera. No veías asomar un poquito, un pico, después un poco más y después. Eso es mentira. Eso es otra bola que nos cuentan. Supongo que esto, en su época, hasta cierto punto deberías de, pensar, ¿no?, por dentro todo lo que estaba sucediendo, pero quizás por el estigma, pues no lo sacaste adelante, ¿no? Hoy en día, pues hay varios canales, ¿no? Está mucho más metido en redes sociales todo este tema y mucha más gente está hablando sobre este tema, ¿no? Una prueba de ello es todos los canales que tenemos. El último vídeo que, por ejemplo, he subido, pues gente que está en el mar, ¿no?, y que está atestiguando todo esto. ¿Tú cómo lo llevaste al comienzo todo esto? ¿Simplemente lo llevaste por dentro y a medida que fue saliendo? Porque obviamente, claro, tú esto lo estabas sacando. Todas estas conclusiones básicamente eran en una época donde nadie hablaba de todo esto, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas es algo paulatino, ¿eh? Tampoco es porque de alguna manera te niegas a creer la realidad, porque dices tú, pero yo estoy viendo que esto es así, pero por otra parte veo que los libros de texto, veo que el telediario me abre con el globo del mundo, veo que tal, o sea, no te lo terminas de creer, aunque lo veas, pero no te lo terminas de creer y dices, pero tengo que estar en un error, pero esto no puede ser. Y bueno, pasado el tiempo sí, ya me di cuenta, ¿no? Porque cuando yo me di cuenta de esto, tenía prácticamente 20 años, era muy joven. Yo era muy joven, yo entré en la Armada con 16 años. Con 19 ya estaba en Mallorca, de cabo primero, radiotelegrafista. Las pruebas son más que concluyentes, vamos, es completamente plana, por lo menos la superficie del mar. Y de todas formas yo estoy abierto a cualquier investigación, es decir, si yo mañana me doy cuenta que estoy en un error, soy el primero en reconocerlo, ¿eh? Yo no soy terraplanista, no me gusta que me llamen terraplanista, porque no me considero, yo creo que la Tierra es plana, pero yo no soy terraplanista. No me gusta que me etiqueten, porque además es una manera de poderte señalar. Y aparte que yo no soy un dogmático, yo estoy abierto a la investigación y si mañana me doy cuenta que estoy en un error, soy el primero en reconocerlo. Pero hasta ahora, y por las pruebas que yo he visto, la Tierra es completamente plana. Y bueno, te estaba diciendo, o te quería decir antes, que un dragaminas es un barco muy especial porque tiene que ir muy bien situado, puesto que si se desvía o se deja una mina atrás, porque el dragaminas lo que va haciendo es como un canal, ¿no? Va para arriba, vuelve para abajo, va para arriba, vuelve para abajo. Y va dragando, ¿no? Éramos 6 dragaminas y dragábamos de 6 en 6. Es decir, hacíamos nuestros canales, y uno de subida y otro de bajada y tal. Y cada dragaminas tenía su canal y no podías invadir el canal del de al lado. Tenías que estar muy bien situado. Y para tú situarte, utilizas varias técnicas. Una de ellas, antes no había el GPS, hoy en día es mucho más fácil porque tienes el GPS y ya está. Pero bueno, tú tomas una serie de referencias visuales, ¿no? Voy a explicar más o menos cómo se sitúa un dragaminas en un campo minado, ¿no? Tú tienes una serie de referencias visuales, como puede ser, por ejemplo, pues no sé, un edificio, como puede ser una boya, porque sobre todo en las entradas de los puertos suele haber boyas, suele haber balizas, suele haber una cosa que se llama semáforos y muchas veces también hay incluso hay faros, ¿no? Y todos esos son puntos de referencia. Aparte de esos, en la costa, cada cierta distancia hay lo que se llama la milla, ¿no? La milla o la legua. Y es una especie de monolito que están sobre todo en montes y sitios así, que sirve para tomar referencias los barcos. Los barcos toman referencias visuales. Entonces tú coges lo que sería el sextante, que el sextante es un medidor que marca los ángulos, y tú sabes, por ejemplo, que de tal boya a un faro, por ejemplo, tiene que haber una determinada angulación, tiene que haber una serie de ángulos, ¿no? O sea, tú vas situando el barco, lo vas posicionando y el comandante va mirando con el sextante y va localizando distintas angulaciones, que esos luego va a ser, digamos, pasado al mapa, porque cada navegación que haces tienes un mapa, ¿no? Y sobre todo, pues en el tema de cuando estás dragando, ¿no? Y entonces toman las referencias y sitúan el barco en la posición adecuada, ¿no? Aparte de eso, también hay otro instrumental que utiliza, como por ejemplo el radar, ¿no? Tomas las mediciones y tienes que estar bastante bien posicionado, precisamente para no dejarte ninguna mina atrás, si no sería un desastre. Entonces, esa precisión, esos mapas planos, que nosotros utilizábamos planos, no es compatible con una tierra redonda, porque una tierra redonda tú no la puedes representar así con alegría en un plano, sobre todo antes, que no había GPS y no había estos instrumentos más modernos que puede haber ahora, láseres y demás, pero antes hacía todo o bien con el radar o bien con instrumentos a ojo y con instrumentos como por ejemplo el sextante, ¿no? Pues muy interesante todo esto que me estás comentando, Roberto. Acerca del tema de radar, en el tema de los radares, ¿hay algún tipo de
de forma para poder pensar en la forma de la Tierra? ¿Hay algún dato que te indica cómo es la forma de la Tierra a través del radar? ¿Has visto algún tipo de récord a través del radar? Tengo entendido de que tan solo funcionan en línea recta. Corrígeme si me equivoco. Bueno, en el vídeo que tuviste, en el vídeo ese que tú estabas, que hace referencia del último vídeo que subiste, eso está haciendo referencia a 300 kilómetros, está haciendo referencia con un radar de superficie. Ojo, con un radar de superficie, porque con un radar hay dos tipos de radares. Los barcos suelen llevar dos tipos de radares. Uno sería el radar, bueno, los barcos de guerra me refiero. Uno sería el radar de superficie, que es el radar que llevan también los barcos mercantes, por así decirlo. Y de otro sería el radar aéreo. El radar de superficie es el de que hace referencia en el vídeo, que 300 kilómetros para ser un radar de superficie es mucho, es una distancia enorme. Sin embargo, con el radar aéreo se pueden ver en distancias mucho mayores. Por ejemplo, eso yo no lo vi. Yo no lo vi porque yo no estaba embarcado en ese tipo de fragatas, y además no navegué por esa zona en concreto. Navegué, pero más hacia la costa, digamos, no hacia alta mar, por así decirlo, ¿no? Y fue de un amigo que me comentó una vez, un compañero, que cuando estaba en una de las fragatas de la clase Baleares, que tenían un radar potentísimo, yo creo que no ha sido superado todavía, aquello era la hostia de potente, y llegaron a detectar desde Galicia, un poco más allá, fuera de las aguas gallegas ya, pero a la altura de Galicia o Asturias, así en alta mar, llegaron a ver aviones en Londres, del aeropuerto de Londres, que en línea recta debe de haber como unos 700 u 800 kilómetros. Pero estamos hablando de radar aéreo, de estar detectando aviones. El radar que hablaste tú ahí, o que hablaba el militar se está refiriendo a un radar de superficie. Los radares de superficie tienen un alcance menor. Pero un radar del otro tipo, sí, a 700 kilómetros puede ver, sí puede ser. Y de hecho, si hacemos caso de algunos tipos de misiles que tienen, por ejemplo, unos aviones rusos, que dicen que tienen un misil que te lo puede lanzar un avión a 2.000 kilómetros. Es decir, 2.000 kilómetros estamos hablando ya que estaría probablemente 700 kilómetros o por ahí de curvatura. Aproximadamente, creo recordar, que te hablo de memoria. No sé si ahora mismo son 300 kilómetros, 300 y pico kilómetros o 700 y pico kilómetros. Bueno, en todo caso, a 2.000 kilómetros de distancia, un avión, ¿cómo va a ver un blanco? Es decir, sin una tierra curva. Sería algo absolutamente imposible. Y si hacemos caso de los datos que nos dan, los radares de alerta temprana de los rusos, chinos y norteamericanos, según ellos dicen, estos datos los dan ellos, que tienen radares que tienen un alcance de 2.400 kilómetros e incluso más. Y ya me contarás tú, en una tierra curva, cómo va a haber un radar que puede detectar un blanco a 2.400, 2.700 kilómetros. Y sin embargo, parece ser que sí los detecta. Por lo tanto, de tierra curva nada, eso es una memez, una tontería. No hay por dónde sujetarlo. Es muy sencillo. Y cualquiera que haya manejado instrumental de precisión de un barco de guerra o de un avión se da cuenta de que lo que yo digo es cierto, es verdad. Y es así, por eso es tan importante y por eso doy mi testimonio. Yo desde luego te agradezco toda la sinceridad, todos estos datos que nos estás entregando, desde luego, ya que tengo entendido de que el telémetro también es otra confirmación más sobre cómo es la forma y el terreno sobre el que trabaja el mundo militar, ¿no? Lo de los telémetros es muy interesante porque los telémetros utilizan siempre cálculos trigonométricos y es sobre un plano, no hay ninguna curva que valga. Entonces un barco acorazado que dispara a 35 kilómetros de distancia, ¿entiendes? O incluso más, pues lo hace sobre una superficie plana, no puede hacerlo sobre una superficie curva, porque los cálculos serían distintos, ¿entiendes? Ese es el tema. Es decir, si yo hago una línea recta, desde una perspectiva no curva, digamos,
tiene una longitud, pero si esa misma línea va sobre una superficie curva, tiene otra longitud, y los cálculos necesariamente tendrían que ser diferentes. Cosas de esas fue la que yo soy un tío muy observador y muy listo, por cierto, porque hay que ser listo para darse cuenta de estas cosas con 20 años. Pero sí, yo me fijaba en estas cosas y cosas aún más complejas. Y otra cosa que también es que niega la existencia de ningún efecto Coriolis sería precisamente eso, el telémetro. Es decir, ¿tú cómo vas a meter, si depende de la velocidad de rotación de la Tierra, va a depender, no la velocidad es en el eje, digamos, siempre es la misma, pero desde el punto de vista que tú te encuentres en Alaska, por ejemplo, o en Alaska, ¿a qué velocidad va a estar rotando? En la superficie del mar, digamos, a 200 kilómetros por hora, por ejemplo, porque estás muy cerca del eje, digamos, supuesto eje. Sin embargo, si estás en el Ecuador, ¿a qué velocidad vas? A 1600 y pico. Entonces el efecto Coriolis sería diferente y tendría que haber unas tablas para Alaska, otras tablas para el Mediterráneo, otras tablas para el Ecuador, otras tablas... Es que es absurdo. Eso no se sostiene, no hay ningún efecto Coriolis. Eso es la explicación más sensata y más lógica, aparte de que el efecto Coriolis, ¿qué pasa? ¿Afecta nada más que a los disparos? ¿No afecta a la vida cotidiana? ¿No afecta, por ejemplo, un avión que vaya a aterrizar y se le esté moviendo el suelo? ¿O se mueve todo a la misma velocidad? Conceptos básicos que nadie se ha preguntado, probablemente porque tienen fe en lo establecido, ¿no? En que no se les ha engañado desde que han nacido, ¿no? Cosas que cuando se sacan a la luz, sacan a relucir todo este engaño en el cual estamos viviendo, ¿no? Increíble, pero cierto. Bueno, lo dicho, es para mí un honor, es para mí un placer haberte tenido en este programa, Roberto, y lo dicho, muchas gracias por ayudarnos a explorar este mundo infinito que probablemente es la Tierra, y a generar todas estas dudas que necesita el ser humano y más hoy en día. Lo dicho, un fuerte abrazo.